El diagnóstico diferencial es el procedimiento por el cual se identifica una determinada enfermedad, entidad nosológica, síndrome o cualquier condición de salud o enfermedad mediante la exclusión de otras posibles causas que presenten un cuadro clínico semejante al que el paciente padece, migraña o neuralgia. Conoce un poco más del diagnóstico diferencial en la siguiente entrevista. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela, y nosotros vamos a ampliar esta información con nuestra experta de todos los martes, la doctora Hazel Smith Hernández, médico general, especialista en anestesia y también medicina alternativa. ¿Cuál es el tema para el día de hoy? Ya ampliábamos un poquito con Daniela, migraña y neuralgia. ¿Qué es? ¿Hay algún síntoma? ¿Se pueden padecer ambas a la vez? Ella nos lo va a decir. Bienvenida, grato que nos acompañe mi doctora. Muchas gracias. Agradeciéndole, ¿verdad?, como todos los días, primeramente a Dios por este día más de vida que nos concede y agradeciéndole siempre a ustedes por el espacio que me brindan. Quise abordar el tema de hoy porque generalmente cuando el paciente llega a la consulta, llega con su diagnóstico presuntivo, tengo migraña. A la hora que estamos haciendo la entrevista, que es la historia clínica, el examen físico, pues determinamos de que verdaderamente no es una migraña. Porque una migraña tiene que ser diagnosticada a través de una historia clínica y un examen físico específico para determinar si es migraña. Ahora, la migraña, que es el dolor en la mitad de la cara, la migraña viene de la palabra o de la terminación griega hemicráneo, o sea que duele la mitad de la cabeza junto con el cráneo, es bien florida, porque hay una que es con aura, hay una que es sin aura. Entonces, cuando yo les pregunto, ¿usted padece de migraña? Sí. ¿Es con aura o sin aura? Y no saben qué cosa es eso. Entonces, significa de que o no les comentaron o no les dieron un diagnóstico acertado o no les explican al paciente específicamente si es con aura o sin aura. Generalmente, cuando es con aura, pues el paciente, una hora antes de que se instale la crisis, el paciente empieza a presentar alteraciones sensoriales como por ejemplo auditivas, que le molesta la bulla, o audiovisuales, por ejemplo, porque mira fosfeno, chisperío, puede también tener cacosmia, que es siente malos olores, o sea que las alteraciones se ven alteradas en el paciente. Entonces, o que el olor a algún perfume desencadene la crisis en el paciente. Entonces, por eso es importante determinar si se le presenta la crisis inmediatamente o hay un pródromo, por así decirlo, que es una antesala para que se dé el cuadro en sí migrañoso, que es bien complejo, es una enfermedad bastante discapacitante. ¿Qué es la causa, doctora? Las causas pueden ser, en primer lugar, genéticas. Decimos que si el papá o la mamá tienen migraña ya diagnosticada, tiene el 50% los hijos de padecer dicha enfermedad. Bueno, ya seguimos hablando de las causas. Tenemos una llamada en espera. Buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días. Hija, no sé si va directamente el tema, pero yo tengo varios años de padecer de un gran dolor de cabeza que se adhiere a una alergia, desde que tengo nasal. Me da pues día y noche, ¿me entiendes? Una estornudadera, moqueadera y ese gran dolor de cabeza. A mí me estuvieron viendo en el Solidaridad el doctor que es de otorrino y me dice de que es una alergia crónica y que no hay cura y que lo que tengo que estar bebiendo es la loratadina, pero no me da nada, eso, o sea, nada en especial. Yo le pregunto a la doctora que qué tiene que ver eso, porque a mí lo que me comienza es un gran dolor en la frente y en la parte baja de los ojos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Déjenos los datos completos también, el número de teléfono para una valoración con nuestra especialista. Sí, digamos, si ella la valoró el otorrino, tendría que haberle mandado unas placas, ¿verdad?, de los senos paranasales para determinar si la rinitis que tiene probablemente sea por un problema de una sinusitis, una inflamación de los senos paranasales,
frontales, se envía una radiografía simple para ver cómo está esa área. Ahora, la rinitis, que es la expulsión de líquido a través de la nariz, se le pregunta al paciente, ¿tiene mal olor? ¿Es blanca transparente? ¿Gotea o es un chorrito largo? Todo eso se tiene que investigar. Ahora, si la diagnosticó como una alergia por la rinitis, entonces esas generalmente vienen acompañadas por dolor de cabeza, porque si no le hicieron a ella la radiografía para descartar que sea una sinusitis, pues probablemente sea una sinusitis. Y el tratamiento tiene que ir a base de antibióticos para poder, porque son bacterias que se alojan en los senos. Tiene cura, pero siempre y cuando, por eso es importante, yo siempre recalco que es la historia clínica. Nosotros tenemos 4 instrumentos que nos da la medicina para poder diagnosticar bien al paciente. El problema es... doctora. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Aló, sí. Buenos días, le escuchamos. Aló. Buenos días, le escuchamos. Sí, hablo de Río San Juan, San Miguelito. Sí, saludos a toda la linda gente de por allá. ¿Cuál es su consulta? Yo padezco de migraña también, estoy viendo el programa y yo sí se me entuma la mitad de la cara también. No le entendemos, perdón. ¿Padece de migraña? Sí, yo padezco de migraña. Sí. Y a mí se me entuma la mitad de la cara. ¿Hace cuánto, señora, presenta esto? Ya tengo como más de 5 años de vivir así. ¿No ha visitado a algún especialista? No. ¿Tiene antecedentes de la familia de migraña? Que yo sepa, no. Ok. Entonces deje los datos al interno para examinarla. Porque ¿será que venga desde allá, de San Miguelito? Río San Juan, de Río San Juan. Sí. Si puede, pues en realidad la verdad es que los pacientes que se ganaron la consulta la semana pasada llamaron y ninguno de los 2 pacientes llegaron. Bueno, y esa es una gran lástima, porque me llamó bastante gente queriendo que les regalara la consulta, pero ya estaban los 2 ganadores. Vamos a tomar nota de esos pacientes que están perdiendo las citas médicas y ya no van a tener otra opción, ¿verdad? Lo sentimos mucho. Sería muy, muy importante que si no pueden asistir, el día que la doctora les orienta, pues llamen, doctora, no puedo esta vez, pero la próxima semana le pido por favor un espacio y con gusto usted lo puede hacer. Sí, pero ni siquiera llaman, es que no los necesitan y hacen que otros pierdan esa oportunidad. Así es, porque mucha gente llamó pidiendo la consulta gratis. Doctora, cuando hablamos de esos 4 factores que ustedes... sí, estamos hablando de la inspección. Entonces se ve en el paciente, por ejemplo, cuando está en la crisis de migraña, que probablemente tenga una tosis palpebral, o sea, tenga el ojo un poco caído. Sí. Se ve también en la inspección que el paciente está molesto, usa anteojos oscuros, porque le molesta la luz. Sí. Es aquel paciente que se encierra en un cuarto para no escuchar bulla a su alrededor. Y también tiene las causas, también es lo que uno ingiere, porque si no es de origen como el de ella, que dice que no tiene antecedentes patológicos familiares de migraña, puede ser que esté ingiriendo algún tipo de alimento que le esté ocasionando esta irritación. Se le duerme la mitad de la cara. Dice que se le duerme la mitad de la cara, hay adormecimiento de la mitad. Cuando hay migraña es un dolor que permanece de 4 a 72 horas consecutivas, con náuseas, vómitos, anorexia. El paciente puede caer en depresión, es un dolor bastante incapacitante, bastante fuerte. En cambio, la neuralgia es un dolor, es nervio, alia es dolor, entonces son los nervios. En este caso lo podemos hacer un diagnóstico diferencial de una neuralgia del trigémino, pero el dolor que se presenta es por el recorrido del nervio afectado. Sí, tenemos la llamada. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días, señorita. Buenos días. Gracias por esperarnos, adelante. Ahí va usted. Yo le quiero hacer una consulta a la doctora. Sí. Le estoy hablando desde Santo Tomás, Chontales. Saludos, Chontales. Sí, gracias. Figúrese que yo padezco, yo me hice el examen hace 3 años y me salió que era migraña aguda, pero no me especificó qué tipo de migraña. Entonces los síntomas míos son, mire, me da, cuando me agarra el dolor, yo me baño, ¿verdad? Como ahorita que me acabo de bañar, pues, se me pone caliente la cabeza, miro sucio, me da ganas de arrojar y como náusea, y una pesadez, no, se hace horrible. Sí. Y eso que está diciendo que uno no quiere oír ruido, pues, en vez de hasta un castillo de un gallo lo molesta a uno. Es cierto. Entonces, sí, yo quería ver si pues me da la consulta, pero sería tal vez para la otra semana, más o menos, para yo poder ir. Pues. Perfecto, ¿no? Déjenos los datos completos y a la persona que le va a recibir sus datos le dice para la otra semana, que le pongan a la orilla de su nombre para que ya la doctora esté pendiente. O cuando la llame también usted se pone de acuerdo con ella. Ustedes llaman a la doctora
para que estén muy pendientes. Ahí vamos a poner al final de la entrevista el número de teléfono de la doctora Hazel Smith. Ustedes deben de llamarle a ella para que ella les dé la cita el día exacto. Doctora. Sí, la crisis aguda es la que él está mencionando. A veces el paciente se levanta bien, pero después del baño hay una vasoconstricción a nivel de los vasos cerebrales y entonces se inicia la crisis aguda de la migraña. A él lo vamos a hacer su consulta y ver específicamente cuál es el origen de la migraña, porque también puede ser de origen hepático. Cuando el paciente siente ese calor interno, como que se está quemando, a veces cuando hay una disfunción visceral a nivel del hígado, cuando hay esteatosis hepática, que es grasa en el hígado, eso puede ocasionar migrañas también, dolor, digamos, el hígado lo tenemos al lado del hipocondrio derecho, entonces el dolor se irradia hasta esta parte de aquí, es una migraña de origen hepático, entonces probablemente la de él sea eso. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este caso? Cuando es migraña hepática y no es migraña hereditaria, es eliminar todo lo que pueda causar alteraciones a nivel del hígado, como son alimentos ricos en grasa, bebidas carbonatadas, evitar en este caso el chocolate, porque la cafeína, el chocolate y todo eso son iniciadores de liberación de citoquinas que producen mucho más dolor de lo normal, y entonces el paciente tiene que recuperarse en la casa y buscar también la ayuda del médico, porque generalmente hay pacientes que se automedican. Entonces se ha visto hoy en día de que cuando nosotros empezamos a hablar de migraña, la migraña se decía que se puede controlar con medicamentos. Hoy en día se está viendo que la migraña, cuando es crónica, que a veces el paciente ya sabe que tiene la crisis y sabe cuál es el medicamento que tiene que tomar, se puede ocasionar un daño, una lesión cerebral grave. Antes no, antes se decía que la migraña era benigna, pero hoy en día se conocen casos en los cuales han habido accidentes cerebrovasculares porque hay demasiada constricción a nivel de los vasos, o sea, vascular a nivel del cerebro, que pueden conllevar a un derrame cerebral. ¿Hay tratamiento para esto? ¿Se cura, doctora? Sí, hay tratamiento. Les menciono algo, hay pacientes que con las dos, la migraña y la neuralgia. La neuralgia sí, se pueden mejorar. Ahora, en el caso de la neuralgia, si es que tiene un tumor en el área por donde sale, o sea, el orificio por donde sale el tronco nervioso, solamente con cirugía y a través de una resonancia magnética o una tomografía podemos ver si esa es la causa. Si no es la causa, la podemos mejorar o podemos tratarla a través de la vitamina B12, consumir. La gente que tiene el mito de que cree que porque consumen vitamina se van a engordar. La vitamina no engorda. La vitamina lo que ayuda es a reforzar los nervios. Entonces para eso es para la neuralgia. Para la migraña lo que podemos hacer es mejorar la alimentación y no dejar de que esta avance, porque he visto pacientes que han presentado crisis convulsiva después de una migraña. Eso quiere decir de que hay daño o lesión cerebrovascular. Hay contracturas bastante clónicas en los pacientes que tienen migraña, que hoy en día se está viendo, antes no, antes se decía, tenés una migraña, una jaqueca, que se decía en esos tiempos que esa era la enfermedad de los ricos, que decían, ay, tengo jaqueca. Entonces hoy en día vemos de que mucha de la población está teniendo estos problemas de migraña, pero hay que saber diagnosticarla para que el tratamiento sea en base a los signos y síntomas que presente el paciente, diagnosticarla, mandarle el tratamiento adecuado y sobre todo no automedicarse, sobre todo ser disciplinado con el tratamiento. No hay necesidad de tomar un montón de... El medicamento aísla al paciente de la sociedad. Doctora, estos padecimientos, tanto la neuralgia como la migraña, pudiesen también estar asociados con la actividad que nosotros realizamos diariamente, pudiese estar asociado también con alguna crisis nerviosa, con el estrés. ¿Con qué puede estar asociado también? Digamos, la migraña está el factor hereditario y está el factor hepático. En la neuralgia sí puede ser por un estrés. Se me puede desencadenar una vasoconstricción a nivel de lo que es el músculo de la espalda y me puede dar una neuralgia, por ejemplo, de Arnold. ¿Qué es eso de vasoconstricción, doctora? O sea, que los músculos se ponen tensos. Como cuando entramos de lo caliente a lo helado, hay una fuerte vasoconstricción, un espasmo. Como que se contraen los músculos. Sí, se contraen los músculos, se ponen rígidos y después hay una vasodilatación. Ambas pueden generar, los cambios bruscos de temperatura pueden generar perfectamente que se presente una migraña o una neuralgia, pero en sí la migraña es un tema que yo antes lo abordaba, pero que hoy en día preocupa porque se está viendo que las pacientes se están presentando ya lesiones cerebrales que antes no se presentaban. Hay que ver el factor alimento
evitar las bebidas alcohólicas, evitar el tabaquismo, beber abundante agua porque el cerebro también necesita agua. Entonces es importante que beban de 6 a 8 vasos de agua al día y no automedicarse. Como no, doctora, muchísimas gracias. Tenemos siempre el descuento allá en la Clínica de Medicinas Alternativas de la doctora Hazel Smith. Saludos muy especiales a todos por allá en la clínica, y estamos viendo el número de teléfono en pantalla. Si usted quiere, por favor, llamarle, con muchísimo gusto ella le va a atender a las personas que se hicieron acreedoras el día de hoy a las consultas. Llámenle por favor a la doctora y ella les va a decir el día exacto y la hora que les va a atender. Aquellas personas que ya perdieron su consulta y que no se justificaron, pues lastimosamente ya no van a tener esa oportunidad, porque hay que darle ese beneficio a otro de nuestros amigos televidentes que en este momento nos están sintonizando. Doctora, muchísimas gracias. Dios me la bendiga. Les vemos la próxima semana, si Dios así nos lo permite. Vámonos con un chico que siempre está bien pendiente de todo y no pierde nada, y es Yeltsin Espinosa Reyes.